Y hoy día, ¿cierto? Como les comentaba, la clase va a hablar acerca de cómo llevamos, ¿cierto? Esta fuente, estos instrumentos, ¿cierto? Placa madre, RAM, ¿cierto? Y cada uno de ellos a nuestro gabinete. Esto quiere decir, obviamente, que cuando trabajamos con esta placa madre, ¿cierto? Van a ser de forma a través del manual. Vamos, obviamente, a poder trabajar con ella, ¿cierto? Para que ella nos vaya diciendo cómo va cada pin, ¿cierto? Dentro de la misma y cómo podemos, obviamente, encenderlas y también verificar ciertas problemáticas de la placa madre, ¿cierto? De la RAM y de otros para que éste pueda trabajar. Es importante, chiquillos, entender también estas fallas porque son fallas comunes que a veces uno no les toma atención y que parece obviamente que a veces uno no las considera al momento de reparar en un PC, ¿ya? Así que cuando estén trabajando ustedes su informe, vayan paso a paso siguiendo este stream para que ustedes puedan ir trabajando. No, estoy solo por el stream. Después, a la siguiente parte, cuando ya tenga yo que preguntarle a ustedes en qué parte a lo mejor no han entendido, yo abro una sesión de Zoom y hablo con ustedes a través de Zoom. Ya, y ahí conversamos, ¿cierto? Y ustedes les voy explicando cómo hacer los informes, ¿cierto? Cómo hacer el trabajo para que a ustedes les quede mucho más claro el asunto. Ahora solo estamos a través de nuestro stream, ¿ya? Así que, chiquillos, le damos, ¿cierto? Mano al asunto. Y comenzamos, ¿cierto? Como pueden ver, ¿cierto? Aquí se ve mi manito, ¿cierto? Preciosa. Y obviamente vamos a trabajar con el gabinete, ¿cierto? Y tengo un conector también enchufado para poder, obviamente, trabajar con la fuente de poder, ¿ya? El día de hoy partimos con lo más básico, que es obviamente los problemas de la placa que podemos tener, ¿cierto? Y con los que nos vamos a ver envueltos dentro del mismo, ¿ya? Primeramente, les voy a volver a mostrar la placa. Ya, les voy a volver a mostrar esta querida placa. Usted la está viendo aquí. Y entendamos que la placa, ¿cierto? Como placa, es una placa eh, micro ATX, ¿cierto? Una placa de tamaño pequeña. Y obviamente una placa que se puede colocar en un gabinete que es de un tamaño más grande, ¿cierto? Un gabinete que obviamente tiene un tamaño mucho mayor, ¿ya? Las principales fallas de un computador, chiquillos, aparte, ¿cierto?, del procesador y de otros, puede ser que el computador no le dé imagen. Y esas principales fallas son por dos cosas. Una puede ser, ¿cierto?, que nuestro CMOS tenga problemas, ¿cierto?, al momento de trabajar de forma para reiniciar, ¿cierto?, lo que es la BIOS. Y habría que reiniciar la BIOS más o menos. No, no. Ah, que se fue la internet. Ahora sí. Tiene que aparecer ahí internet. Ya, si lo que está explicando, chiquillos, en la placa, obviamente, uno de los principales problemas van a ser problemas, obviamente, de que la placa madre nos dé video, ¿cierto? Y eso, obviamente, se da por varios factores. Factores importantes son que la BIOS está desconfigurada, ¿cierto? Que el procesador esté defectuoso o el más común, ¿cierto? Que nuestra memoria RAM es la que esté dando problemas. Ese es el más común, ¿cierto? El más común es que nuestra RAM esté dando problemas, ¿cierto? Y eso, obviamente, no funcione. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, vamos a bajar esto. Primero vamos a ver que esta memoria RAM, ¿cierto? Pueda saber cuál es la RAM que estamos trabajando, ¿cierto? Y sepamos que la RAM con la que estamos trabajando, ¿cierto? Es una memoria DDR3 de 4 GB de 1600 Hz. Que siempre en todas nuevas RAM, esa etiqueta que está ahí, ¿cierto? Ahí, que usted puede verla, es la que nos va a decir cuál es la memoria RAM con la cual estamos trabajando. En este caso, ¿cierto? Es una memoria Crucial de 4 GB de DR3. ¿Ya? Otra función, otra forma que tenemos para poder ver cuál es la RAM sería viendo los pines. En el caso de esta memoria, ¿cierto? No nos dice la cantidad de pines, pero obviamente lo lógico sería también ver nuestra placa y ver también el zócalo. Que eso es el zócalo, esto es el zócalo y esto que es acá es el zócalo de nuestra RAM. Zócalos laterales y zócalos de la parte del medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué habría que ver? Si nos damos cuenta, esta RAM podría estar defectuosa
Y la principal forma de verlo, ¿cierto? Es verificar los pines. Si nos damos cuenta, los pines están de un color deteriorado, ¿cierto? Y están con un color más que nada, ¿cierto? Con problemas. Entonces, ¿qué habría que hacer en esto? Habría que limpiarlo. Muchas veces se limpia con alcohol isopropílico, ¿cierto? O se limpia también con limpiador, ¿cierto? De contactos. Como obviamente, yo estoy súper claro que a lo mejor cuando lleguen a la pega no se van a enfrentar con esa, esos grandes lujos, sino se van a enfrentar, ¿cierto? Con lujos medianos. Hay que trabajar con lo siguiente. Goma de borrar, mire, una cometa. Vean la goma. Y esta va a ser su herramienta más importante para trabajar con una memoria RAM. ¿Por qué se preguntará usted? Porque con la goma yo voy a limpiar todos los contactos, ¿cierto? Voy a limpiar todos los contactos y los voy a dejar de forma uniforme, ¿cierto? Para que obviamente los contactos no tengan problemas entonces con el polvo. Otro problema que tenemos también los técnicos con las memorias RAM son que obviamente si tengo estática en mis manos, si la toco de esta forma, puedo estarla, ¿cierto? Trabajando. Yo ahora no tengo estática porque estoy a pata pelada. Así que imagínense cuántas, ya no tengo ningún problema de tierra. Ya, así que chiquillos, si toco la RAM, ¿cierto? Y la toco con tierra, puedo estarle inyectando, ¿cierto? Electroestática dentro de la misma y puedo quemarla, ¿cierto? También son bastante delicadas, ya que el voltaje que pide una memoria RAM es de casi 1.5 volts aproximadamente. Entonces, ¿qué hago con la goma? Aquí se ve bien, ¿cierto? Y la voy a limpiar, mire. Va a decir, ya, pero el profe Juan está loco. La voy a limpiar, ¿cierto? Limpiamos los contactos y esto obviamente ¿qué va a ayudar? Que los contactos puedan tomar después cuando lo llevemos al socket de nuestra placa madre para que así este pueda obviamente funcionar de buena forma. Limpiamos los contactos, ¿cierto? Limpiamos los contactos y se van dando cuenta que el color, ¿cierto? De los contactos va a ir cambiando. Y eso obviamente cuando lo llevemos al socket va a hacer contacto, ¿cierto? Con nuestra placa, ¿cierto? Con el slot con el cual vamos a trabajar. Entonces, al limpiar los contactos, estamos sacando, ¿cierto? Toda la basura, toda la tierra que tiene cada uno de ellos y que también pueden ser los principales problemas que tienen estos contactos que nos están llevando, ¿cierto? La memoria RAM para que ésta pueda trabajar de forma correcta, ¿ya? ¿Qué pasaría, ¿cierto? En el caso que la RAM no esté funcionando, va a pasar obviamente el problema siguiente. La RAM no va a dar video y nuestra placa madre no la va a reconocer, ¿ya? Nuestra placa no va a reconocer la RAM. Pero en el caso que ya nosotros hayamos limpiado los contactos, en el caso que nosotros hayamos limpiado, ¿cierto? Los contactos con una goma, con alcohol isopropílico, ¿cierto? Limpia contacto, y esta no sigue funcionando, ¿cierto? Tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Si yo la coloco acá y no sigue funcionando, tenemos que probar en el segundo slot. ¿Por qué? Porque obviamente puede ser que ese slot esté funcionando mal o esté sucio por dentro. Entonces, con una brocha, nosotros vamos a tratar de limpiarlo por dentro para poder sacar todo el polvo que esté dentro del slot y obviamente eso nos va a ayudar a que los contactos estén de forma directa con nuestra placa madre. ¿Ya? Entonces, los vamos a la segunda, ¿cierto? Y si esto también ya nos impide que esto funcione, es porque obviamente ya los slots están mal funcionando o la RAM está funcionando mal. Recomendaciones que le puedo dar a usted para que verifique que esto está funcionando, que la RAM funcione, es obviamente probarlo en otro computador que tenga las mismas o características similares en cuanto a la RAM. ¿Ya? Pero obviamente soluciones dentro del momento, hay que obviamente verificar que la RAM tenga sus contactos limpios, ¿cierto? Y verificar que esta obviamente no esté trabajando. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, cuando yo posiciono nuestra RAM dentro de la placa madre, obviamente va a pasar lo siguiente. La placa madre nos va a enviar pitidos de error y eso nos va a decir cuál es el problema que está ocasionando, ¿cierto? La RAM. Y eso obviamente, si necesita, por ejemplo, un pitido largo y dos cortos, eso quiere decir que la RAM está teniendo problemas, ¿cierto? Y eso obviamente que la RAM misma está ocasionando que el equipo no lance imagen o no lance video, ¿ya? Lo otro que hay que verificar antes de seguir armando nuestro equipo. ¿Cómo posicionamos, cierto, nuestro querido procesador? Que a lo mejor ustedes tienen procesadores totalmente diferentes.
Pero sí es importante que entiendan que acá siempre va a ir. Esto que usted ve, es el fan de nuestro ventilador de procesador, que todo procesador tiene un fan, que eso va conectado a la placa madre. Nosotros nos vamos a dar cuenta que hay dos de estos que son muy parecidos, que tiene el CPU fan y el sys fan, que son similares, pero obviamente su función es totalmente diversa, diferente. Porque obviamente el sys fan es para otras actitudes o partes del sistema, pero la CPU fan es la que le va a dar el voltaje a nuestro fan, que es nuestro ventilador, ¿ya? Esto obviamente podría ocasionar algún otro problema, ¿cierto? Con voltajes dentro del mismo, y por ende, debemos colocarlo en esta posición, en esta. Si nos damos cuenta, el que tenga este tipo de procesador, que es el más común de Intel, nos vamos a dar cuenta que la parte de acá, en estos, ¿cierto? Vienen unas puntas con las cuales nosotros trabajamos y se enganchan dentro de nuestra placa madre. Lo segundo, verificar que cuando instalamos un procesador, este procesador, sus pines estén limpios y que obviamente tenga pasta disipadora, ¿ya? Esta pasta dura aproximadamente un año. ¿Cómo yo limpio estos extractos de pasta disipadora? Los limpio con alcohol isopropílico, ¿ya? Y al limpiarlo con alcohol isopropílico, eso nos va a dar la limpieza, ¿cierto?, de este procesador. Y eso obviamente podríamos volver a echar un pasta disipadora. ¿Qué pasaría si yo he hecho mucha pasta? Podría tener problemas con los contactos, ¿cierto?, con los cuales estamos trabajando. Como les dije la vez pasada, esa punta que está aquí, ¿cierto? Esa punta indica la posición, ¿cierto?, de nuestro procesador en nuestra placa madre. Si lo coloco de esta forma, el procesador no va a funcionar, pero si verifico en la placa, va a haber una punta exactamente igual. Y eso obviamente nos va a llevar a que el procesador tenga una posición específica, especial. ¿Ya? Entonces, lo cerramos, verificamos esto, y si tiene usted un procesador, un disipador que es exactamente igual a este, la forma y la posición de él es de la siguiente manera. Llevar, tirar estos contactos hacia arriba, seguir los contactos, levantarlos, bajarlos y hacer que esto se cierre. ¿Ve? Y estos se van a cerrar. Lo presiono y lo cierro. ¿Ya? Los abro, presiono. Si no se cierra, inténtalo nuevamente. Y lo cierro. ¿Qué pasaría si esto llega a estar suelto? No va a llegar calor a nuestro, va a llegar calor a nuestro procesador y eso puede ser que el procesador se llegue a quemar, ¿cierto? Y eso obviamente va a impedir que el procesador esté trabajando de forma óptima. ¿Ya? Entonces esa forma de ponerlo, ¿cierto? Ya sabemos que el procesador está con su ventilación específica. ¿Ya? Ahí está. Entonces, colocamos la RAM, colocamos el sysfan, que seguimos la muesca dentro del mismo, que tiene una posición específica, y acá arriba dice CPU fan, que eso nos indica que va a ser para el fan, para el ventilador de nuestro procesador. Entonces, lo colocamos y lo sellamos. Y mire, ahí estaría, ¿cierto?, el CPU fan. Acá tenemos que tener cuidado de algo. Si este, por ejemplo, llegase a estar acá y hace contacto con las aspas, esto obviamente va a hacer que esto se obstruya y hacer que obviamente que no funcione al 100% nuestro equipo. ¿Ya? Entonces lo colocamos, ¿cierto? Colocamos acá y ya obviamente no se mueve y está al 100%. ¿Cómo yo coloco la RAM? Si compro una placa nueva, ¿cierto? Y compro una RAM nueva, nunca la coloco en el segundo slot, siempre la coloco en el primer slot, ya que obviamente la RAM va a entender, o mejor dicho, el computador va a entender por orden cuál es la RAM número 1, cuál es la RAM número 2. Si yo obviamente coloco en desorden y coloco la RAM 2 primero,
el PC puede que tenga problemas dentro del mismo y eso obviamente va a ocasionar que no funcione bien. ¿Cómo coloco la RAM? Verifico que la muesca, ¿cierto? La muesca está alineada, ¿cierto? Con el mismo. Si la muesca está corrida, eso va a indicar que es otro tipo de memoria y no es compatible con la placa. Si la muesca es compatible, ¿cierto? Y está dentro del rango, es porque es compatible. La llevo a sus zócalos, presiono en un extremo y presiono en el otro extremo con cuidado, ¿cierto? Y eso obviamente va a hacer que esta placa funcione y que tenga su RAM y su procesador de forma óptima. ¿Qué hacemos ahora? Verificamos, ¿cierto? Cómo va nuestro querido front panel, ¿cierto? Si nosotros vemos el front panel en esta placa, que es este que está acá, que es JFP1, este que está acá, obviamente, si yo lo hago al ojo, no va a funcionar, ¿cierto? Podríamos hacerlo, ¿cierto? Sin problemas, ¿cierto? Pero obviamente nos va a arrojar problemas de cómo está conectado el front panel, ¿ya? Obviamente, ¿qué deberíamos hacer? Conocer el modelo de la placa. Y al momento de conocer el modelo de la placa, ir a internet, ¿cierto? Y buscar el manual. Y con el manual, obviamente, irnos guiando para que podamos instalar de forma óptima, ¿cierto? El front panel, que son estos cables que están acá, que son todos los que dicen Power Switch, Reset Switch, HDD LED y Power LED. Ya entonces, en internet vamos y buscamos, ¿cierto? El manual de nuestra querida placa. ¿Ya? Está su WhatsApp, ¿cierto? Yo diciéndoles de forma desesperada que se conecten. Y buscamos, ¿cierto? El manual, ¿cierto? ¿Cómo buscamos el manual? Lo buscamos de la siguiente forma. Obviamente vamos a nuestro querido Google, ¿cierto? Y gracias Google, porque puse 4 veces www.google.cl. Y obviamente buscamos el manual de la placa. En este caso, mi caso es una MSI H61M. Entonces colocamos MSI H61M- P31, P31, W8. Y colocamos manual. Podemos buscar el manual en español, ¿cierto? O el manual del idioma que sea. Ojo, aquí hay que tener mucho ojo con lo siguiente, porque obviamente uno piensa que el manual en español nos va a ayudar mucho más que el manual en inglés o cualquiera. Al final el idioma del manual no es necesario. Ahora nos vamos a dar cuenta que solamente buscando las imágenes nos va a decir cuál es el manual con el cual vamos a estar trabajando como tal. Buscamos el manual, ¿cierto? Estamos en la página de MSI, ¿cierto? Esta es la placa con la que estamos trabajando. Colocamos manual, ¿cierto? Y colocamos multilingüe. Y colocamos y lo descargamos. ¿Ya? Obviamente este se va a abrir acá en un archivo, ¿cierto? De Google y lo vamos a abrir acá en la pantalla, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan ver. Denme un segundo para que este se abra. Y aquí está, ¿cierto? Este es el manual de la placa MSI. Se van a dar cuenta que el manual viene con 159 páginas de distintos idiomas. Pero obviamente lo que nos importa es el cómo se conecta el pin, cómo se conectan los pines como tal. Ya, acá obviamente nos dice todo tal cual como está conectado. Mire, syspan, los DIM, y nos dice todo lo que es la placa. ¿Ya? Los jumpers, ¿cierto? De la batería, de los clear, que eso lo vamos a enseñar un poco más adelante. ¿Ya? Y nos enseña cuáles son los lados, ¿cierto? Con los cuales va a conectarse, los paneles frontales, cómo va la placa madre, cómo va, ¿cierto? La muesca, lo que le enseñé hace un rato, ¿cierto? De nuestra placa, cómo van los conectores de 24 pines, cómo va el CPU fan, cómo va el sysfan. Y el que nos importa, no estaba ahí, debe estar por acá.
¿Ya? Eso obviamente, chiquillos, nos va a importar para lo siguiente, ¿ya? Que obviamente esto debería ir vinculado con un pin. Y eso que nos está mostrando como clear CMOS, esto que está acá, va en uno que se llama JBAT, que está aquí, si lo pueden ver. En mi caso, es JBAT. Nos dice que si yo coloco un jumper, que es una piecita, ¿cierto? O hago un contacto, voy a resetear la BIOS del computador, ¿ya? Si yo hago esto, voy a hacer que la BIOS de este PC se resete. ¿Y de qué nos sirve eso, po? Nos sirve de mucho, porque obviamente si tenemos configuraciones iniciales de nuestro computador, vamos a hacer que esas se borren por un momento para nosotros volver a configurarlas. Por ejemplo, si tenemos un computador que tiene clave en su BIOS, nosotros podemos pinchar, ¿cierto? El JBAT, ¿cierto? Este que está acá, y podemos obviamente borrar lo que está en la BIOS de este computador, ¿ya? En el caso de sus PCs es lo mismo, ¿ya? Es exactamente igual. Está con la flash, entonces lo que estamos buscando está más arriba. JPR, JPower, los SATA, los SysFan, los JAudio. De aquí está, el que estoy buscando. ¿Qué se va a mover ahora? Que vamos a agrandarlo para que usted lo vea bien. Mire, si se dan cuenta, chiquillos, acá nos dice, si se dan cuenta, ahí nos dice lo siguiente, ¿cierto? Ahí nos dice dónde va cada pin, dónde va cada dispositivo con los cuales vamos a trabajar, y nos va a indicar, ¿cierto?, cómo va el HDD, cómo va el Power LED, cómo va el Reset Switch, cómo va el Power Switch y cómo va también, ¿cierto?, este pin que no tiene pin, ¿ya? Esto indica, chiquillos, más que nada cómo van a ser posicionados, ¿cierto? Y cómo obviamente nosotros los vamos a trabajar en la placa. Entonces, si llevamos cada uno de estos, ¿cierto?, a esta placa, vamos a ver que la placa que lo que nos dice el manual acerca de esto, que está aquí, acerca de esto, nos va a indicar, ¿cierto?, cómo va los pines para trabajar. Nos indica, ¿cierto?, el pin que no va conectado y nos indica, ¿cierto?, el pin que queda vacío, que está acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se cuenta? Desde el pin 1, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tal cual como aparece en la foto, en la imagen, si nos damos cuenta. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7 y pin 8. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Seguimos el manual y vamos viendo, ¿cierto?, por cada uno de ellos. Entonces, acá nos dice que en el pin 1 y 3 va el HC, el HDD LED. ¿Ya? Entonces, tomamos el pin HDD LED y lo conectamos en el pin 1 y en el pin 3. Recuerde que es 1, 2, 3. Entonces conectamos en el HDD LED, ¿cierto? Considerando que acá el blanco va a ser positivo, va a ser negativo y el rojo va a ser negativo. Y lo conectamos ahí. Entonces sería 1, 2, 3. Vamos al siguiente y nos dice que arriba de ese va el Power LED, ¿cierto? Nos dice que va el Power LED. Perdón, el blanco es el... Ah, sí, lo puse bien. El rojo es el positivo y el blanco es el negativo, perdón. Entonces, no puedo irlo más arriba. Nos dice que ese va en el puerto 2 y 4. Entonces sería 1, 2, 3, 4 arriba. Entonces sería el positivo en el
2, ¿cierto? Y el negativo en el 4, ¿ya? Ya tendríamos ya el HDLED y el Power LED. Luego nos dice que el Power Switch va en el 6 y en el 8. Power Switch en el 6 y en el 8. Y ya descubrimos que los de color son los positivos y los de color blanco son los negativos. Entonces, colocamos hacia abajo en el pin el Power Switch en el 8, en el 6 y en el 8. Power Switch, si lo puede ver, Power Switch en el 6 y en el 8. ¿Ya? Y obviamente el que nos queda abajo lo colocamos en los otros dos pines. Mire qué bonito. De ahí estaría, ¿cierto? Esto posicionado. Y eso obviamente ya estaría indicando que está la fuente de poder conectada, ¿cierto? Y lista para posicionarla, ¿cierto? Dentro de nuestra gabinete. Si se dan cuenta, lo único que hay que seguir, ¿cierto? Es el manual que nos va a indicar dónde va a ir cada uno de los pines, ¿cierto? Manual. Vemos cada uno de los pines, ¿cierto? Y vamos trabajando. Y eso también nos va a indicar que el color blanco es el color negativo y el color el de color verde, azul, verde o rojo va a ser el color, ¿cierto? Positivo. ¿Ya? Y eso obviamente va a ir en una posición específica y siempre es así. Color blanco es el negativo y el color del otro cable de color va a ser el positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué otras cosas tenemos que hacer? Conectar los fans, pero estas son mucho más fáciles, porque aquí ya nos dice cuáles son. Este es audio y este es de USB. Por ende, los que son de USB van a ir en su posición específica, ¿cierto? Verificando cuáles son los pines en la parte inferior que tengan, ¿cierto? Un pin suelto, ¿cierto? Para poder trabajar con el mismo, ¿cierto? Entonces ahí estarían, ¿cierto? Cada uno de los pines para poder trabajar con este y ya la placa estaría, ¿cierto? Funcional o estaría ya lista para que nosotros podamos trabajar. Ya, como se dan cuenta, ¿cierto? Vimos dos cosas, que obviamente el fan de esto va según la placa madre, ¿cierto? Si yo quiero borrar, por ejemplo, la BIOS, en el caso de esta placa, debo buscar uno que se llama JBAT y hacer contacto con él, ¿cierto? JBAT y hacer contacto con el mismo para que así borre la BIOS, ¿cierto? El computador y eso obviamente produzca un fallo, ¿cierto? En la misma para que así obviamente la BIOS pueda trabajar. Ya, así que chiquillos, con eso hoy día nos vamos a quedar, ¿cierto? Y les voy a mandar el link de Zoom para que podamos trabajar el día de hoy. Y así explicarles mejor en el Zoom para la actividad de hoy. ¿Ya? Así que un segundo y les mando el link. Perdón, si hoy día se anduvo como pegando, pero no sé qué onda a la stream. ¿Ya? Así que chicos, les voy a mandar el link de Zoom para que ustedes se vayan conectando y termino, ¿cierto? La transmisión. Ya, para que ustedes puedan terminarla. Si en el caso que no se pudo ver bien